Capítulo 2. Los muertos de Pinehouse, parte 5. ¿Danés? ¿Mi nombre? ¿Qué estaba diciendo? Y estás justo en el centro del mundo, continuó Mercury C. Los marcos de las ventanas se extienden desde el centro del mundo, en un intervalo de 30 grados cada uno. Y este es el norte verdadero. Mercury se pisó el marco opuesto al que yo había subido. Ese, está exactamente a 60 grados de este. Es una extensión de ese marco. Se movió al segundo marco a la derecha del de True North. La A estaba en las proximidades del río de las estrellas. Luego, si cruzas el campo más allá de eso y subes la montaña, verás la última letra, G. La policía ya los encontró y los tiene protegidos. Además, a unos 20,000 kilómetros en la misma dirección más allá de la G se encuentra Groenlandia. ¿El idioma oficial allí es el danés? Si amplías 10,000 veces la Onzag, escrita en esta montaña, la G aterriza en Groenlandia, en el continente. Lo que significa que la escala del mapa virtual que se muestra aquí es de 1 y 10,000. En la misma línea que la Onzag, siguiendo el marco en esta dirección, hay 11 palabras más a intervalos regulares. Cada una de ellas está escrita en el idioma del país en el que aterrizas ampliando el tamaño de la palabra 10,000 veces, 12 palabras en 12 direcciones. Mercury se sacó un bloc de notas del bolsillo y me lo mostró. Ya tenía escritas 12 palabras. Me di cuenta, así que antes no escapaste al bosque, fuiste a investigar. Por supuesto, joder. Nunca huyo, pero los recorrió todos en tan poco tiempo. Es increíble. Me ayudó un poco que me persiguiera la policía, ya veo. No me cabía duda de que esos tipos debían de haber sufrido. Leí el memorándum. En el norte verdadero estaba escrito. En ruso. A 30 grados en el sentido de las agujas del reloj también estaba escrito. Significa, lavar y pelar. Siguiendo en el sentido de las agujas del reloj, en la marca de 60 grados estaba el danés, Onzag, igual a, miércoles. En la marca de 90 grados estaba el inglés de EU, outrider, igual a, vigilante. En la dirección de 120 grados estaba, ovario, igual a, ovario. En español de Chile, en 150 grados estaba, onowi, igual a, 60. En Gilbertés de la República de Kiribati, en 180 grados era javanés de Indonesia, o lacalik, igual a, repetir. En la dirección 210 grados estaba, octubre, igual a, octubre. En filipino, el idioma de Filipinas. En 240 grados era el turno de Madagascar con una palabra en malgache, oviana, igual a, cuando. En 270 grados estaba el español de España, orquesta, igual a, orquesta. La palabra de 300 grados estaba en mongol, igual a, ahora. Y finalmente en la marca de 330 grados estaba, en chino de la República Popular China, igual a, 26º día. Me di cuenta de que la palabra china era la única sin, o. Así que me dirigí en dirección a los 330 grados. Llegué al final del tejado, miré hacia abajo y vi dos gruesas maderas cuadradas dispuestas perpendicularmente contra las paredes redondas. Caminé por el borde y confirmé mi teoría. Había otro conjunto de maderas cuadradas. Por supuesto, el objetivo era tener una, en la parte superior derecha de la y una, en la parte superior izquierda para representar el. ¡Qué movimiento tan desesperado!, murmuré para mis adentros. Medir la montaña y colocar palabras en ella, ¿quién se tomaría la molestia de hacer eso? ¿Había algún significado detrás de esa acción? Supongo que alguien lo hizo porque lo había. Lavar y pelar, miércoles, vanguardia, ovario, 60, repetir, octubre, cuando, orquesta, ahora, 26º día. Era imposible que este conjunto de términos significara algo, pero la persona que lo creó debió hacerlo con un significado en mente. Continué con mi línea de pensamiento. ¿Y qué pasa con Towasan Pilov? Ser una sola palabra. ¿Qué estás haciendo, ruso? ¿Para qué usas esta palabra? Quizás, pensé. Siguiendo el patrón de la palabra, miércoles, que se superpone vagamente con mi existencia, ¿no podrían las dos instancias de lavar y pelar referirse a los dos chokujis que vienen a la casa del pino? No sabía ruso y mi japonés tampoco era perfecto. Podría haber congruencias que no había notado. Si el doble, lavar y pelar, apuntaba a los hermanos Chokuji, las otras 9 palabras podrían haber apuntado a otros detectives, o tal vez no a detectives, sino a personas involucradas en el caso. Recordé que, Ongou Takeshi podría encajar perfectamente en la categoría de repetido, ¿no? Reflexioné. No veía ningún aspecto común distinguido entre lavar y despegar,
y el nombre de los hermanos Chokugi, pero tal vez las correlaciones adoptaban diversas formas. Quizá mi nombre era el único sencillo y los demás requerían una lógica más retorcida o saltos en el razonamiento. Pero, aunque solo era una corazonada, sentí que este razonamiento estaba equivocado en el fondo. No podría surgir básicamente cualquier cosa si se buscara en esta línea. Además, pensé, todos y cada uno de esos grandes detectives tenían nombres extraños, pero no me digas que esos son sus nombres reales, ¿verdad? Así que las correlaciones podrían estar ocultas junto con sus nombres reales. Incluso podría estar en sus direcciones, fecha de nacimiento u otros aspectos de sus perfiles. Mercury se me habló mientras pensaba, para tu información, es inútil buscar significados en esas 12 palabras. Apuesto a que buscaste significado en otras palabras solo porque, miércoles, era un acierto. ¿Qué? Me volví hacia Mercury y sé, eso no puede ser posible. Hay una repetición de un Gouta que cita que sí, ¿no? Insistí. Oh, maldita sea, tienes razón. Ajá, se rió. ¿Qué? Entonces no se había dado cuenta. Estaba a punto de perder la esperanza en él cuando Mercury se continuó, pero eso es solo una coincidencia. No tienen relación, ¿una coincidencia? El culpable colocó palabras al azar con la esperanza de crear tales coincidencias. Tú caíste justo en su plan. Las palabras tienen todo tipo de significados, así que siempre puedes tergiversarlas para conseguir lo que quieres. Estás interpretando demasiado. Por eso te lo dije, ¿no? No lees un contexto extraño. Boom, lo dijo de nuevo. Entonces, ¿por qué el culpable se esforzó tanto en crear este gran cuadro? Eso es obvio. El culpable intentó que el círculo de manchas de sangre pareciera una o del alfabeto, pero estos términos no tienen ningún significado, ¿verdad? No tienen ninguno. Pero hay una intención, ¿qué quieres decir? Querían que interpretáramos el círculo de sangre como una O. ¿No era eso literalmente lo que era? No es literal, dijo Mercurice como si leyera mis pensamientos. Esto no es una O. Tampoco es un mero círculo de sangre. Es un 0 minutos. 0. El número. Ven aquí y mira esto. Mercurice sacó unas cuantas fotos de su bolsillo trasero. Se las virlé a los polis. Es increíble, me impresiona que hayas conseguido encontrarlos, dijo uno de los chicos. 9 a finales de los 70/diagonal principios de los 80 y a finales de los 30/diagonal principios de los 40 en los calendarios occidentales, respectivamente. Mira. Recibí imágenes y las inspeccioné, eran fotos de lo que parecía ser la grava del patio en la parte trasera de la casa del pino. Mira de cerca, Mr. Mercurio C. Me quedé mirando las 3 fotos. ¿Puedes verlo? Puedo. Podía verlo. No letras, sino dígitos. Ayer, tarde en la noche después de que ocurriera el asesinato, llovió en toda esta montaña. Continuó durante algún tiempo, luego se detuvo. Y dejó estos números en el patio, o mejor dicho, dejó rastros de los números después de que fueron retirados. Ahora tenía sentido. Cuando Amyowin Owaru murió, alguien colocó madera en el patio para formar números. Esa era una secuencia de 10 números que comenzaban con 0, pero alguien probablemente movió toda la madera, dejando solo el 0 de la casa del pino. La persona que quería ocultar el 0 se adentró en la montaña y llevó a cabo esa ardua tarea para disimularlo como una O. Incluso reciclaron parte de los troncos. 4 de ellos para los cuernos del. No lo había comprobado, pero no hay duda de que algunos se utilizaron para formar las letras en la montaña. Para los más cercanos, ya que la madera era pesada. Pero llovió sobre los dígitos, dejando un rastro incluso después de que la madera se moviera después de la lluvia, que apareció en la imagen y llegó a mis ojos. 9 dígitos, una secuencia de 10 dígitos cuando se incluye el 0 del interior de la casa del pino. 0, 7, 7, 8, 4, 5, X, 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 X. Ese era un número de teléfono que incluía el código de área. Había visto el patrón 0778-45 en alguna parte. Westakatsuki Yu lo tenía, en otras palabras, 0778-45 XXXX también debería atribuirse a alguien en el área de Westakatsuki. Miré hacia arriba, Mercury se me estaba presentando un teléfono. Lo recibí e introduje el número. ¿Ya lo has llamado? Mercury se sonrió y no respondió. MRRRR, MRRRR. Después de que el timbre terminara, aparentemente cambió al saludo del contestador automático. Era la grabación de la voz de un hombre. Sí, habla Mitamura.
¿Mitamura? ¿Era Mitamura Sauro? Espera, ¿no era Amyowin? Sauro no puede responder porque ha sido asesinado. El culpable es Taniguchi Toru. Si eres Taniguchi Toru, confiesa tus actos después del pitido. Los demás pueden dejar sus condolencias. Pid 2. Alejé el teléfono de mis oídos y colgué. Vaya, idiota, al menos expresa tus condolencias. No es frecuente que tengas la oportunidad, dijo Mercúrice. ¿Qué ha sido eso? ¿Una broma? Estaba profundamente confundida. Espera, me decía en mi cabeza, pero no tenía ni idea de cuánto quería que la gente esperara ni qué quería hacer si esperaban. Más bien, ¿qué significa esperar? En fin, por favor, esperad. No le encontraba sentido. ¿Esto es real?, pregunté para empezar. Bueno, depende de lo que entiendas por real, respondió Mercúrice de forma vaga. Dijo el nombre del culpable dentro del mensaje, ¿no? ¿Taniguchi Toru es realmente el culpable? Pero, ¿quién coño es Toru Taniguchi? Un nombre propio del que nunca había oído hablar salió de la nada, no podía evitar no saberlo. Acababa de llegar a Fukui desde Tokio y sí, entré en la casa del Pino, pero no me habían explicado la situación. Lo único que pasó fue que esos grandes detectives estaban haciendo el tonto. Pero Mercúrice, que había viajado conmigo, dijo, Taniguchi Toru es el hombre que secuestró a Mitamura Sauro cuando tenía 17 años. Aunque ahora es un caso de hace 20 años. ¿Qué es eso? Es algo que sucedió de verdad. Ese es el quid de la cuestión. ¿Qué quieres decir? Un día, hace 20 años, Mitamura Sauro desapareció de repente sin dejar rastro. Fue la mañana del 26 de julio. ¿El día 26? No está relacionado con eso de antes, ya sabes. El Mercurio se me detuvo antes de que pudiera continuar. Te dije que dejaras de prestar atención a esas palabras inventadas, idiota. Miércoles, fue solo una casualidad, no tienen ningún significado, vete a morir. Mercurio se continuó, ajeno a mi sorpresa por haber recibido la orden de morir en lo alto del tejado de la casa del Pino, en la cima de una montaña. Hace 20 años, en la mañana del 26 de julio, Sauro se despertó en su casa de Tose, en el oeste de Katsuki, y fue a un santuario sintoísta cercano con sus pequeños hermanos Kento y Kanji, ambos estudiantes de primaria, para hacer sus ejercicios de calistenia por radio. ¿Qué son estos ejercicios de calistenia por radio? Los niños de la misma zona se reúnen en algún lugar con sus tutores y hacen ejercicio junto con un programa de radio. ¿Por la mañana? ¿La hora es hija? A las 6:30. ¿A las 6:30? Dime que eso fue solo durante la guerra, al menos. Supongo que no, ya que fue hace 20 años. La mayoría de los alumnos de primaria lo hacen, incluso hoy en día. Vaya. Los japoneses están locos. Todo el mundo se balancea alrededor de un palo. No, extranjero tonto. Los llamamos ejercicios, pero es a nivel de estiramientos básicos. Parece eficaz para disminuir la delincuencia juvenil, así que, Kento y Kanji terminaron la gimnasia radiofónica, y Sauro desapareció mientras iban a sellar sus tarjetas para demostrar que habían participado. Había unas 30 personas reunidas allí, pero nadie tenía ni idea de dónde estaba Sauro. ¿Algún rescate? Ninguno. Desapareció durante 71 días y su familia lo encontró durmiendo en su propia cama la mañana del día 72, el 5 de octubre. ¿Cuál fue su testimonio? Solo el nombre del culpable. Taniguchi Toru. No pudo decir nada sobre la edad ni la apariencia de Taniguchi. Sauro no recordaba nada de esos 71 días, excepto el nombre de Taniguchi. Eso no puede, por supuesto, probablemente sea mentira. Si yo hubiera estado allí, no me habría engañado con eso. Mercúrice todavía lucía una atrevida sonrisa. Si te esforzaras, incluso admitiría cosas que, por supuesto, probablemente sea mentira. Si yo hubiera estado allí, no me habría engañado con eso. Mercúrice seguía luciendo una atrevida sonrisa. Si te lo tomas en serio, incluso admitiría cosas que no sucedieron, así que no sirve de nada. Sauro llevaba la misma ropa que la mañana en que desapareció, pero no encontraron señales de que hubiera vagado por las montañas durante 71 días. Estaban limpios. Lo mismo ocurría con su cuerpo. Pero tenía una cicatriz en el cuerpo. De una operación. ¿Estaba involucrado en el tráfico de órganos? ¿Qué le quitaron? El apéndice. ¿Qué? El apéndice, o apéndices. Espera, eso es una cirugía normal, ¿no? Solo se extirpó porque era necesario. ¿Y dices que ocurrió durante su desaparición? Al parecer, provocó, Taniguchi Toru, su apendicitis, llevó a Mitamura Sauro al hospital y lo operó. Podría imaginarme que eso ocurriera con los VIP de los gobiernos,
pero ¿alguien secuestraría a un civil por eso? Como no hubo rescate, podría haber sido un acto de cuidado. ¿Lo mantuvo un pervertido que le borró la memoria? ¿Investigaron los historiales clínicos anteriores? Sí, pero nada parecía coincidir con Mitamura. ¿Y con un médico llamado Taniguchi Toru? Buscaron también eso, pero no existía ningún médico llamado Taniguchi Toru, ni siquiera entre los estudiantes de medicina. Eso, no lo sé, podría haber obtenido su licencia de medicina en el extranjero. Pero, en cualquier caso, le extirparon el apéndice. Eso reduce en gran medida la posibilidad de que el secuestro de Mitamura Sauro sea una farsa coordinada por él solo. ¿Había algo diferente en Sauro aparte de esa cicatriz? En comparación con los resultados de su examen médico de mayo que se hizo en el instituto, el Sauro de octubre había crecido 5 centímetros y ganado 7 kilos, un crecimiento bastante bueno. Así que estaba sano. ¿Se detectó algún trauma psicológico? No sé si es por el TEPT, pero los amigos de Sauro empezaron a hacer circular rumores extraños sobre él después de su regreso. Al parecer, su personalidad antes y después del secuestro era completamente diferente. ¿Qué quieres decir? Estaba excesivamente tranquilo. No significa eso simplemente que ha crecido. Como ser humano, quiero decir, ni idea. Algunos rumores incluso teorizan que Mitamura Sauro fue abducido por un ovni y que el que regresó era un clon suyo. ¿Un clon? Mis 4 dedos medios idénticos. Si esos fueron extraídos de mis clones, ¿habría una posible correlación con los alienígenas que podrían haber creado el clon de Mitamura Sauro? ¿Hubo algún avistamiento de ovnis? Por supuesto que no, entonces solo estaba dejando volar mi imaginación. ¿Podría ser la misma persona la que copió a Mitamura Sauro hace 20 años en Fukui y la persona que hizo 4 copias de mi dedo? ¿Sería esa persona Taniguchi Toru? ¿Era él el hombre que violó a Kosue? ¿Podría ser Taniguchi Toru el hombre con un tatuaje de un pájaro negro en el brazo derecho y que lleva gafas? Entonces tuve que buscar a Taniguchi Toru y hacerle sufrir en consecuencia, pero probablemente estaba pensando demasiado de nuevo, estaba tratando de vincular a la fuerza a los acontecimientos que me estaban sucediendo con otro caso solo porque surgió la palabra clon. Sin mencionar un caso que ocurrió en la prefectura de Fukui hace 20 años. Yo no era el centro del mundo, eso fue, aquí. Miré hacia abajo, al techo redondo del Pinehurst que se extendía, bajo mis pies. Este es el centro del mundo. ¿Qué podría significar? Sin embargo, realmente estaba dándole demasiadas vueltas. ¿No estaban los acontecimientos del Pinehurst relacionados con lo que me estaba pasando a mí? No lo había comprobado yo mismo, pero... miércoles, estaba escrito cerca, ¿no? Mercurice también dijo que este caso me había invitado. Entonces, no era natural pensar de esa manera. Si algo era natural, otros podían predecirlo. Hacer algo que provocara un pensamiento natural era un mensaje para alguien. Si los asesinatos de los grandes detectives indicaban un error en sus deducciones. Si ese era realmente el caso, ¿no era correcto suponer que mi extraño nombre en un lugar tan extraño no era el resultado de una coincidencia? Al final, la memoria de Sauro no volvió hasta su muerte, continuó Mercury. Se graduó en el Instituto Takeo Minami, entró en la Universidad de Chisen, debutó como autor para novels de Kodansha, escribió un montón de novelas de misterio idiotas y murió anoche. ¡Qué vida de mierda, joder! Así que fue autor durante toda su vida adulta, es impresionante. Sí, la vida de Mitamura Sauro es una mierda, entonces la tuya y la mía también lo son. Cállate. Los dulces japoneses son un arte, quería argumentar que las novelas de Amjowin también eran una forma de arte, pero, era una molestia, así que lo dejé estar. Al menos, buscar niños no era un arte. De eso estaba segura, pero ¿a quién le importa eso? Así que mataron a Sauro, se reunieron grandes detectives y luego empezaron a ser asesinados. 3 muertes hasta esta mañana. El ritmo es mucho más alto que el de los asesinatos en serie habituales. Es más un masacre de grandes detectives que asesinatos separados, y esos 3 presentaron sus deducciones antes de morir. Además, Mercurio, ¿estás bien actuando como un gran detective cuando en el tren bala dijiste que no te importaba el caso? No dejes que te maten también con palillos clavados en los ojos. Cucucu. Mercurio se movió los hombros teatralmente mientras reía. Si alguien quiere matarme, estoy listo. Definitivamente destriparé a cualquiera que venga hacia mí con palillos en las manos. Este tipo podía encontrar diversión en cualquier cosa, ¿eh? Pero Mercury, tengo entendido que el misterio del lavar y pelar era una distracción para ocultar el número de teléfono, escrito en grande en el patio, pero no hay muchas contradicciones en esa historia. Mitamura Sauro fue quien escribió los dígitos, ¿no? No entiendo por qué Mitamura Sauro dejaría un mensaje tan ambiguo. Además,
Si grabó el mensaje justo antes de ser asesinado, porque no huyó si sabía que lo iban a matar. Además, Taniguchi Toru no estaba por ningún lado, ¿no? Puedo resolver todas tus preguntas en un santiamén, dijo Mercury C. Es sencillo. Primero, Mitamura Sauro se suicidó. Taniguchi Toru no existe. Mercurio se probablemente no pudo entender la verdadera razón detrás de la conmoción que me dejó paralizado, que fueron las palabras que el cerdo de púas me dijo antes. Obaru-chan fue asesinado por Obaru-chan. Era correcta la respuesta de Kosuke después de todo. Toqué suavemente mi bolsillo del pecho. El cerdo de púas todavía estaba allí. Lo toqué. Tembló. Estaba vivo. Estaba allí. Entonces, ¿por qué dejó Mitamura Sauro un mensaje así? Para crear esta situación. Para reunir a grandes detectives. Los grandes detectives no vendrían sin un misterio. Y los reunió para matarlos. Los detectives están siendo asesinados por ellos mismos. Todos se suicidaron después de equivocarse en su deducción. Porque son estúpidos, se apuñalan en los ojos para borrar todas las sospechas de que sea un suicidio. Después de todo, nadie elegiría un método tan doloroso para morir. El ahorcamiento, las armas de fuego, los cuchillos o los saltos suicidas fueron motivos utilizados en muchas novelas para disfrazar suicidios, pero apuesto a que nadie hizo ni pensó en algo así. Espera. No es porque el método sea nunca antes visto por lo que realmente se suicidaron. Todavía no tenemos ni idea de lo que querían hacer, ¿verdad? Nosotros sí. La policía encontró un anestésico saliendo de los ojos de Choku Hikeraku. ¿Y esto? Mercury se sacó unas gotas para los ojos de su bolsillo trasero. Eran unas comerciales, pero apuesto a que eran gotas normales. Es epinefrina con un 2% de lidocaína. Choku Hikeraku se echó un poco en el ojo izquierdo antes de agarrar los palillos para una anestesia local. También se echó un poco en los palillos. Debía de estar bastante asustado, jajaja. Tragué saliva. Mercury, ¿no es eso una prueba? No deberías dejar huellas dactilares en él. No, esta botella es mía. Conseguí que compartieran parte del contenido de la otra botella. El resto sigue dentro del frasco de gotas para los ojos de Chokuji. Se lo devolví a la policía. Ya habían terminado de recoger las huellas dactilares. Y se ha verificado, las huellas temblorosas de Chokuji. ¿Por qué ibas a pedir prestada eso? ¿No es obvio? Dejaré que la gente la use antes de que se apuñalen en el ojo, porque soy un alma bondadosa. No, espera, dije. Eso significa que Chokuji usó el anestésico para disminuir el dolor de su suicidio, ¿verdad? Pero lo hizo justo después de fallar en su deducción. Entonces, ¿cuándo diablos preparó el anestésico? Lo más probable es que la robara de la clínica de West Akatsuki. Está cerca de nuestra posada. Cerca de Yuyu. La policía lo comprobó y faltaban algunos frascos. Por extraño que parezca, el pomo y el cristal del armario estaban aparentemente muy limpios. Incluso las huellas dactilares de la enfermera habían sido borradas. Alguien las limpió, junto con sus propias huellas dactilares. El pésimo detective Choku Hikeraku no confiaba en sus habilidades, así que fue a robar lidocaína por si necesitaba pincharse los ojos antes de ir a la casa del pino. El hermano pequeño, el que quedó vivo, habló con la policía sobre ello. ¿No es posible que alguien más que tuviera gotas para los ojos, como tú, le prestara el frasco? Idiota, ¿dónde diablos encontrarías a alguien tan amable como yo? Es alucinante, aunque me siento bien, estoy hablando de mi mente. Espera, ¿por qué se suicidaron los grandes detectives en primer lugar? Eso tendríamos que preguntárselo a los grandes detectives en cuestión, porque sus ojos en particular, eso también solo ellos pueden responderlo. No me importa su razón para suicidarse ni por qué eligieron un determinado método para hacerlo. Solo necesito entender qué pasó. Los grandes detectives fracasan y luego se suicidan. Eso es todo. Bueno, deben haberlo hecho para crear la situación actual. Todos menos yo están convencidos de que el gran detective fue asesinado dentro de una habitación cerrada, ¿no? Bueno, esa es la situación que querían, seguramente. Entonces, me di cuenta. Entonces, si sigo lo que estás diciendo, y si eso es correcto, Mitamura Sauro se suicidó, Taniguchi Toru no existe, y los grandes detectives también se suicidaron. Entonces, el caso ya está cerrado, ¿no? O mejor dicho, no había ningún caso para empezar, ¿verdad? Lo único que queda es averiguar quién borró el número de teléfono que dejó Mitamura Sauro y creó las 12 palabras que empiezan por o para invitar a los grandes detectives. Pero no pasa nada por ignorar eso. No hay ningún misterio. Los grandes detectives pueden irse a casa.
Eso debería anular los planes de esa persona. Me cuesta creer que mataran a alguien para volver a llamar a los grandes detectives. Y apuesto a que la policía puede averiguar su identidad interrogando las coartadas de las personas presentes esa noche. No es algo que se pueda hacer solo, así que deben ser unos cuantos. Exacto. Mercury se accedió a responder a mi búsqueda de acuerdo. No entendí por qué quería que estuviera de acuerdo con él. Continuó. Así que Aiba Kusou los encontró. Los que entraron en la montaña hicieron todo lo posible por escribir esas cartas después de que amainara la lluvia fueron los de la compañía de los conejitos ángeles. Ahora mismo están soltando todo a la policía. Esos idiotas son irrecuperables, lo hicieron solo porque estaba escrito en un testamento. Hay un límite para lo crédulos que se puede ser, quiero decir, fueron muy sospechosos desde el principio, ya que las únicas personas presentes en el Pine House cuando ocurrió el crimen fueron la víctima y los miembros de la compañía. Por supuesto que serían los primeros sospechosos. Así que eso no convierte a Aiba Kusou en un pez gordo por señalarlo, no podía comprenderlo. ¿Se había confirmado que esos miembros estaban involucrados? No, había algo más importante. Espera, ¿Daiba Kusou los había encontrado? ¿Qué significaba eso? Daiba Kusou ya estaba muerto, me acordé. Cuando vimos que Mercury se había subido por la claraboya, Akioku dijo que Aiba Kusou había hecho lo mismo. Mercury, ¿es esto? ¿Es que todo lo que me acabas de contar no es tu teoría, sino la de Aiba Kusou? Mercury se puso cara de asombro como si yo estuviera raro por sorprenderme. En parte, sí. ¿En qué parte? Mitamura Saburou se suicidó. Dejó un mensaje en el teléfono de su casa, escribió el número en el patio trasero, cayó después de que le dispararan una flecha por la espalda y se arrastró por el pasillo para dibujar el 0. Los miembros de Ángel Banis escribieron las 12 palabras radialmente según su voluntad de convertir el 0 en una O. Daiba Kusou llegó, pasó por encima de la S. A propósito, se enteró de las 12 palabras y más tarde se enteró del número de teléfono, pero llegó a la conclusión de que el mensaje en el que afirmaba ser un homicidio no era falso, sino un disfraz. Mitamura Saburou debería haber predicho que Aiba Kusou, que vivía en la misma ciudad que él, llegaría a la casa del pino antes de que el suelo pudiera secarse y encontraría el número de teléfono, por lo que la ocultación del homicidio era para ocultar un suicidio. En resumen, la parte sobre la muerte de Saburou fue un suicidio, así que la mayor parte de la deducción sobre la muerte de Mitamura Saburou la hizo Aiba Kusou. Pero entonces los grandes detectives empezaron a morir y el asunto se hizo más grande. Pero Mercury se dijo que las muertes de los grandes detectives fueron suicidios. Todos se suicidaron uno tras otro fingiendo que los mataban. Ya son 4 personas, incluido Mitamura Saburou. El caso de los vegetales de Kioto del que Akioku habló antes terminó con lo que pensábamos que era un asesinato en serie que resultó ser un suicidio en masa, pero ¿tuvo este caso un descubrimiento del mismo tipo que el del Koridaikan o el Nao de Toji? Pregunté, ¿hay alguna prueba de que los miembros de la compañía escribieran las palabras? Muchas, al parecer. Cosas normales como huellas dactilares. ¿Cuál era el contenido del testamento? ¿Y el motivo del suicidio de Mitamura? Sigo sin saberlo, dijo Mercury C., aparentemente desinteresado. No conocía los motivos de los grandes detectives y tampoco le interesaba. Entonces, al final, la deducción de Aiba Kusou fue correcta. ¿Murió a pesar de eso? ¿Al clavarle los palillos en los ojos? No puede ser, dijo Mercury C., obviamente se equivocó. Pero no estoy seguro. ¿Qué quieres decir? Que no tengo claro si Aiba Kusou se equivocó. Pero los grandes detectives que vinieron después presentaron otras deducciones, ¿no? Yudi Dalhouse y Choku Hikeraku. Y había información que Aiba Kusou no conocía, ¿verdad? Sí, entonces estaba equivocado. Empecé a pensar de nuevo. Así es como funcionaban los casos en los que estaban involucrados grandes detectives. Cada pieza de información es significativa, lo que significa que no podemos entender el significado completo del caso sin información completa. Mercury se levantó las comisuras de la boca y soltó una carcajada. J.E. Aunque yo creo que siempre hay algo que no sabemos, los detalles son importantes. Sobre todo en los motivos de los suicidios. No estaría bien si no pudiéramos averiguarlo. Mercury no estaba hecho para ser un gran detective. Mercury, ¿también has investigado la teoría de Dalhouse y Chokuji? Ya había jodido a tanta gente. Eso está por venir, dijo Mercury C., detective, ¿sabe usted lo que Aiba Kusou no sabía? Mercury se miraba el cristal desde lo alto de la casa del pino. Daiba Kusou era residente de Akatsuki Oeste, así que llegó primero a la casa del pino, entonces pasó por encima del S. Así que debió de, emocionado cuando entró en la montaña para comprobar las cartas y cuando vio los dígitos en el patio trasero.
Estaba de pie en lo alto del centro del mundo, y solo miraba al exterior. Oiga, detective, ¿puede verlo? Preguntado por Mercury miré hacia la casa del pino. Estaba oscureciendo, la lámpara de araña que colgaba del centro del mundo se había encendido antes de que me diera cuenta. Los grandes detectives estaban sentados en los sofás justo debajo, pero no parecían estar hablando entre ellos. Se habrán aburrido finalmente de parlotear y decidido centrarse en sus propias deducciones. Mercurio se me preguntó qué podía ver. No, puedo ver una lámpara de araña, un círculo de sangre en el pasillo y grandes detectives. Te equivocas, respondió Mercury lo que ves son las estrellas en el cielo, rastros de sangre en un pasillo y un montón de idiotas. ¿Las estrellas en el cielo? Miré al cielo. El cielo en Fukui se estaba volviendo lentamente azul oscuro, pero aún no estaba lo suficientemente oscuro como para que las estrellas fueran visibles a simple vista. La montaña más allá de los campos de arroz debía de estar ocultando la mitad inferior de la constelación de Sagitario. El Sagitario en el cielo y Mitamura Sauro atravesado por una flecha. ¿Se dio cuenta Mercury de algo en eso? ¿Dónde estás mirando, idiota? El cielo del que hablo está girando bajo tus pies. Al oír las palabras de Mercury volví los ojos al interior de la casa de pino. ¿Bajo mis pies? Allí había una lámpara de araña, grandes detectives haciendo lo que fuera con expresiones en blanco en sus rostros. No es que la alfombra a su alrededor represente estrellas. La lámpara de araña tenía 10 bombillas grandes y redondas que se expandían radialmente con diferentes distancias. El brazo más largo casi llegaba a los límites de la claraboya. Miré la lámpara de araña no como una fuente de luz sino como un objeto. Entre las 10 bombillas, solo una de ellas estaba hecha para sostener un anillo. El anillo, aparentemente hecho de una fina placa de aluminio, hacía que la bombilla pareciera Saturno. Pero, ¿por qué alguien añadiría un anillo que bloquea la luz a una bombilla? Solo hace que la luz sea más débil. No, esa no era la cuestión. No era una coincidencia que se pareciera a Saturno, seguramente debía ser Saturno. Las estrellas en el cielo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.